Cristo vive. Amén. Vamos, confiésalo allí 3 veces. Cristo vive. Amén. Él vive por los siglos de los siglos. Voy a invitarles a mirar Génesis capítulo 26, versículos 25 y 26. Como hablamos la semana pasada en nuestra primera parte, marca tu territorio con adoración. Y hoy vamos a hablar la segunda parte de este tema. Marca tu territorio con adoración. Génesis capítulo 26, versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Amén. Señor, gracias te damos. Tu palabra es espíritu, es vida. Y esta noche hemos venido a adorarte, Señor, desde diferentes lugares. Te damos gloria, te damos adoración, juntamente con toda la gente que está conectada a través de las redes. En el país donde puedan estar, de allí te damos adoración, de allí, Señor, confesamos tu palabra y oramos para que el espíritu y la vida que la palabra contiene sea ministrada a nuestro ser en el nombre de Jesús, y que ni una sola persona al regresar a casa vaya igual como llegó. Amado Padre, porque estamos acá conectados para adorarte, para alabarte, para exaltarte y para que el espíritu y la vida de la palabra, Señor, nos nutra esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Como les decía, estamos hablando del tema marca tu territorio con adoración. Diga conmigo: marca tu territorio con adoración. Nos puedes conseguir por allí en YouTube, en Facebook e Instagram, la primera parte de este tema. Y bueno, decíamos algunas cosas allí. Decíamos que nuestra obediencia a la palabra de Dios es la clave de nuestra prosperidad, no las condiciones temporales, naturales. Explicábamos allí la situación de Isaac y cómo Dios le bendijo en tiempo de escasez. No llovía. Y aunque habían personas que por envidia estaban procurando quebrarlo, estaban procurando el mal de Isaac, Dios lo bendijo y lo promovió, porque es importante que cada uno de nosotros entendamos: cuando Dios ha determinado bendecirte, no importa quién determine tu quiebra, no importa quién determine maldecirte. Cuando Dios determinó te bendeciré, no hay nada ni nadie en el cielo y en la tierra que pueda evitar que eso pase. Así que Dios había determinado bendecir a Isaac y lo echaron del lugar donde estaba. No llovía, había escasez, había hambre, había necesidad, y Dios lo bendijo. Así que cuando hay algo que debes entender, o que debemos entender todos, cuando el enemigo o gente por envidia trata tu mal, trata de perjudicarte, trata de evitar que tú llegues al punto donde Dios quiere llevarte, lo que ellos no entienden es que simplemente son instrumentos para impulsarte a salir adelante, para impulsarte a moverte y hacer aquello que tenías que hacer. Cuando Dios determina bendecir a alguien, cuando Dios bendijo a alguien, no hay maldición que le alcance. Así que nuestra obediencia a la palabra de Dios es la clave de nuestra prosperidad y no las condiciones temporales o naturales. De eso hablamos la semana pasada. Decíamos que la bendición, hablábamos de la paternidad, como la bendición de la paternidad de Isaac lo alcanzó, lo bendijo y lo llevó hacia adelante. Y decíamos que la bendición de la paternidad te pone fuera del alcance de tus enemigos y envidiosos. Cuando
ellos te echan para que fracases o planean tu fracaso, la palabra prometida por Dios a tu paternidad se hará presente para protegerte, prosperarte, abrirte camino y ponerte a la cabeza. Así que a Dios le damos la gloria y a Dios le damos la honra. Lo demás, allí, como decíamos, por YouTube lo puedes conseguir. Hoy quiero hablarle de la segunda parte. 4 cosas hizo Isaac para marcar el territorio asignado por Dios a través de la palabra dada. Cuando Dios le da una palabra a alguien, le está asignando territorio, le está dando autoridad para poseer lo que esa palabra contiene. Jesús dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, de modo que la palabra de Dios tiene contenido, la palabra de Dios contiene vida. Si Dios te habla, te está dando posesión, te está dando propiedad. Esa palabra contiene el poder de crear lo que ella está diciendo. Indistintamente de cómo se vean las cosas, Dios no habla dependiendo de la circunstancia, de la temporalidad. Dios no habla dependiendo de la condición. Dios habla desde el cielo, con la condición del cielo. La idea de Dios, cuando Dios habla, cuando Dios establece una palabra, está estableciendo con ella el ambiente del cielo a favor de alguien. Sí, a favor del receptor de esa palabra. Sí, cuando Dios te habla, cuando Dios te da una palabra, entonces aprende a marcar tu territorio con adoración. La adoración es poderosa. Podemos adorar a Dios y alabar a Dios y honrar a Dios, y a través de nuestra adoración a Dios vamos a hacer que el poder de la gloria de Dios descienda a favor de aquellos que adoran. Así que 4 cosas hizo Isaac para marcar el territorio asignado por Dios a través de la palabra dada. Lo primero que hizo, edificó un altar a Dios. El texto que leímos dice: y edificó altar a Jehová. Así que usted debe marcar territorio con adoración. Cuando hablamos de edificar un altar a Dios, no nos referimos a los altares tradicionales que nosotros conocemos. Nos referimos a asumir una actitud de adoración, a crear un ambiente de adoración para la gloria de nuestro Padre Celestial. Así que Isaac recibe una palabra de Dios cuando están viviendo una situación muy difícil. No llovía, la gente estaba huyendo y Dios le dijo: quédate allí porque te voy a prosperar en esa tierra. Isaac obedeció a Dios, Dios lo prosperó. Lo echaron de esa tierra cuando vieron su prosperidad por envidia, y luego Dios le habló nuevamente. Y cuando Dios le habló, Isaac entonces marca ese territorio. Mire, yo pregunto, ¿qué hace una persona que tiene una promesa de Dios asignada a su vida quejándose? La queja y el lamento te neutraliza totalmente. La respuesta a una promesa, la respuesta a una palabra de Dios, la respuesta a una palabra profetizada, la respuesta a una palabra de Dios es la adoración. Así que él marcó el territorio con adoración, envolvió la promesa que Dios le estaba dando con adoración. Como les decía, cuando alguien envuelve una promesa de Dios, si una palabra profética con queja y lamento, termina neutralizado él, aunque la palabra de Dios contiene el poder de crear lo que esa palabra está diciendo. Mi adoración activa el poder de la palabra dada. Mi adoración activa el poder de las promesas de Dios. Adoración activa tu derecho legal a poseer el territorio dado por la palabra profética. Dios te ha hablado, Dios te ha dado una palabra profética, Dios le ha hablado a la casa. La respuesta nuestra debe ser adoración. Ahora, por supuesto, debe ser conocer esa palabra profética, y por eso debemos estudiar lo que Dios le ha hablado a la casa. Nosotros debemos saber qué es lo que Dios está hablando. Debemos conocer las promesas de la palabra de Dios, afirmar esas promesas con adoración, marcar territorio, porque una promesa es la asignación de un territorio a la persona que ha recibido la promesa. Cuando se me asigna territorio, entonces yo lo marco. ¿Cómo lo marco? Con adoración. Así que cuando Dios le habló a Isaac, él levantó un altar. Comenzó a declarar que ese ambiente o ese territorio que Dios le había dado es un territorio de adoración.
Nosotros marcamos nuestras casas con casa de oración y alabanza. Las marcamos con oración y alabanza como territorio de Dios. Estamos declarando que en esa casa Dios se mueve, que en esa casa Dios habita, que en esa casa Dios acciona, que en esa casa están las provisiones divinas, que en esa casa está la protección del cielo. Casa de oración y alabanza no es un invento nuestro. Así que cuando tenemos comprensión del poder que hay en marcar nuestras casas con adoración y alabanza, el poder que se genera cuando nosotros marcamos nuestras casas con adoración y alabanza, estamos declarando que ese es el territorio donde Dios se mueve. Cuando nosotros adoramos y alabamos a Dios, estamos levantando un trono desde donde Dios ejerce gobierno. Tu alabanza es el trono desde donde Dios ejerce gobierno. Si tú alabas a Dios en tu casa, estás levantando un trono donde Dios va a ejercer gobierno, donde Dios se va a mover, donde Dios va a hacer cosas maravillosas. Los brujos van a quedar locos tratando de hacerte daño, no podrán. Los envidiosos se quedarán con las ganas de verte destruido, pero no podrán. Cuando tú marcas tu territorio con adoración, el territorio que Dios te ha asignado, cuando tú marcas la promesa con adoración, esa promesa va a activarse a tu favor. Fue lo que él hizo. Isaac adoró a Dios, recibió una palabra y adoró a pesar de las circunstancias contrarias. Mire, lo habían echado de la tierra y en vez de rendirse y de sentir lástima, activó el poder de las posibilidades divinas con adoración. En la tierra, en esa nación, al que mejor le iba era Isaac. Cuando la gente vio que a Isaac le estaba yendo bien, entonces lo echaron. Cuando la gente se molesta contigo, cuando te está yendo bien, no te pongas en la posición de ellos a pelear, a discutir. Simplemente dale la gloria a Dios, porque no es al primero que le tienen envidia porque le va bien. Ya lo explicábamos, lo decíamos en días pasados. A Jesús los entregaron los fariseos por envidia. Dice que Pilato lo sabía. A Isaac le estaba yendo bien, creyó la palabra de Dios. Una persona que obedece la palabra de Dios le va a ir bien. Ahora, no significa que no va a tener dificultades o no va a tener problemas. Tenía problemas, lo estaban echando de la tierra. Había escasez como la sentía todo el mundo, él también. Por eso él también pensó, me voy. Pero cuando él pensó, Dios le habló. Y cuando Dios le habló, él obedeció. Él accionó de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando lo echaron de la tierra, Dios le volvió a hablar. Porque cuando Dios te habla una vez y tú obedeces, abres la puerta para que Dios te hable la segunda vez. Hay gente que le gusta mucho que Dios le hable, pero nunca obedece. Cuando Dios te habla y tú no obedeces, cierras la puerta para que Dios te vuelva a hablar. Porque ¿para qué te va a volver a hablar si eres sordo a la voz de Dios? Dios le habló una vez a Isaac, Isaac obedeció y Dios le volvió a hablar. Cuando Dios te habla en medio de la crisis, escucha bien, cuando Dios te habla en medio de la crisis y tú obedeces, en la siguiente crisis Dios te va a volver a hablar. Cuando Dios te habla en medio de la crisis, esa palabra que Dios te está dando contiene la solución a la crisis que estás viviendo. Cuando Dios te habla en medio del estancamiento, esa palabra que Dios te está hablando contiene tu siguiente promoción, contiene crecimiento y desarrollo. Nótese que las circunstancias que Isaac estaba viviendo no cambiaron. Pero la palabra que él obedeció influenció sobre su territorio con el poder del cielo, y esa palabra generó un resultado por la obediencia de Isaac. Entonces, adoración te conecta con la herencia profética de la paternidad. Allí estaba Isaac en una crisis y Dios le habla y le dice: yo te bendeciré por amor a Abraham tu padre. Si lo que Dios había prometido a Abraham, a su paternidad, lo estaba alcanzando en ese momento. Cuando tú eres una persona que marca tu territorio con adoración, que estás creyendo la palabra de Dios y mantienes vivas las promesas de Dios, toda la promesa y toda la palabra profética que Dios ha sembrado en la historia de la casa va a venir, se va a abrir camino y te va a alcanzar.
Y Dios te va a hablar conforme a lo que le he dicho a esta casa. En cada reunión profética, conforme a esa palabra profetizada, te bendigo. Por esa palabra te voy a levantar y te voy a promover. Por esa palabra voy a hacer contigo algo realmente extraordinario. Pero cuando Dios le dice a alguien, te voy a bendecir conforme a la palabra dada a la casa, pero a quien Dios le dice no conoce la palabra, es como si le estuviese hablando en nuestro idioma. No puedes tú echarle mano a aquello que no conoces. Por eso es importante saber lo que Dios le ha dicho a la casa para echarle mano en el nombre de Jesús. Recibiste una palabra de Dios, marca ese territorio con adoración. Adora y sigue adorando. No se trata de intentar algo, se trata de resistir. Resiste en adoración. Mantente, sé constante, perseverante. Que las cosas no están marchando como tú pensabas, que Dios te habló y parece que lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Persiste, resiste, mantente, adora, sigue adorando. Adora en tu casa, haz de tu casa un ambiente de adoración, marca tu casa como un territorio de Dios. Márcalo con adoración, que en tu casa se adore. Cuando alguien llegue a tu casa a quejarse, dijeran algunos, a llevar mala vibra. Pero cuando la gente vaya a tu casa a quejarse, a lamentarse, a murmurar, a criticar, a hablar de otro, entonces tú dile, mira, con respeto, pero en mi casa, esta casa es un territorio de adoración de Dios y lo hemos marcado con adoración. En esta casa se adora a Dios. En esta casa se alaba a Dios, porque en este territorio Dios hace milagros. En este territorio Dios sana al enfermo. En este territorio Dios provee. En este territorio Dios bendice esa despensa que está allí, Dios la llena en el nombre de Jesús. En este territorio no hay escasez, está marcado por la bendición del Todopoderoso. Marco territorio con adoración, resiste, mantente adorando. ¿Entiende? Resiste, adora, alaba, sigue adorando, sigue haciéndolo, persiste, da un paso hacia adelante y mantente adorando. Lo segundo que hizo Isaac, invocó el nombre de Jehová. Levantó un altar e invocó el nombre de Jehová. Invocar habla de conectarse a la presencia de Dios, la cual es manifestada por el poder del nombre de Dios. Dice que invocó el nombre de Jehová, hizo un altar e invocó. Oh, gloria a Dios. Nosotros adoramos a Dios. Cuando adoramos a Dios, cuando levantamos un altar de adoración, adoramos al Rey de toda la gloria, invocamos el ambiente de adoración. Yo quiero que me puedas captar. Estoy tratando de explicarme lo más que pueda. Cuando tú adoras a Dios, estás creando un ambiente para invocar el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Que cuando tú invocas, eso habla de conectarte a la presencia de Dios, la cual es manifestada por el poder de su nombre. Es decir, levanto un altar de adoración para conectarme con el cielo, para conectarme con la presencia de Dios. Adoración me conecta con el cielo, con lo que está pasando en el cielo, y lo hace posible en la tierra. Invocar es proclamar, expresar la confianza en el poder del nombre de Dios. Invocar te conecta con el poder del nombre de Dios. Cuando Dios se manifiesta, entonces está manifestando el poder de su nombre. Por eso Jehová Rafa, Jehová es tu sanador. Jehová Jireh, Jehová es tu proveedor. Jehová Nisi, Jehová es tu estandarte, tu victoria. Jehová Sidkenu, Jehová es tu justicia. El Shaddai, el Dios todopoderoso para suplir las necesidades de tu vida. Si invocamos el nombre de Dios con la adoración, y cuando invocamos el nombre de Dios, entonces el nombre de Dios se manifiesta el poder del nombre, porque el nombre del Señor tiene poder. Dice la palabra de Dios que el que invocar el nombre del Señor Jesús es salvo. Y el Señor Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios.
Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay prosperidad. En el nombre de Jesús hay bendición. En el nombre de Jesús hay poder para la manifestación del cielo. Invoco el nombre con adoración. Debe haber un altar para que su nombre sea invocado. Y altar es generar un ambiente de adoración. Crear, construir un ambiente de adoración. Y cuando yo construyo un ambiente de adoración, invoco el nombre de Dios. Y cuando invoco el nombre de Dios, estoy activando el poder de su nombre, el poder que el nombre contiene. No sé si usted ha ido a alguna parte y alguien lo manda y le dicen: cuando usted vaya, dígale que va en nombre mío, y te dan el nombre. Y de repente usted llega a ese lugar y no te atiende. No, estamos muy ocupados y tal y esto, y no se puede, agarre una cita. Pero usted luego se acerca y dice: mire, yo vengo en nombre del señor tal o de la señora tal, y entrega la tarjetita que él te dio, y cuando la ven dice: ah, sí, disculpe, entre. ¿Qué te abrió la puerta? El nombre. El poder del nombre te abrió la puerta. No sé si me estoy explicando. Así como el nombre de alguien tiene poder, el nombre de Jesús tiene poder. Cuando usted llega a un territorio y trata de echar fuera un demonio con tu fuerza, el demonio no va a irse. Pero cuando tú dices el nombre de Jesús, se va. Porque el nombre de Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Lo derrotó para siempre. Por el nombre de Jesús se activa la provisión. El cielo se abre a tu favor. Por el nombre de Jesús se activa la justicia. Por el nombre de Jesús se adquiere la victoria. Invocamos el nombre de Jesús. La adoración crea un ambiente propicio para invocar el poder de su nombre. Mira tan tremendo que es esto. Cuando tú adoras a Dios en tu casa, cuando tú creas un ambiente de adoración en tu casa, entonces tu casa es un ambiente propicio para invocar el poder de su nombre. Así que cuando tú invocas el poder del nombre de Jesús, el nombre de Jehová Dios de los ejércitos en tu casa, el poder que ese nombre contiene se activa, porque hay un ambiente, hay un altar, hay un ambiente de adoración en esa casa. Esa casa es una casa de oración y alabanza. Cuando tú haces lo mismo en el trabajo, en el negocio que tienes, y tú comienzas a crear un ambiente de adoración en ese negocio, y en ese negocio se adora a Dios, se alaba a Dios, entonces hay un ambiente propicio. ¿Para qué? ¿Para qué hay un ambiente propicio? Para invocar el poder del nombre de Jesús. Entonces usted en su negocio puede invocar el poder de Jehová Jireh, Jehová proveerá. El poder de Jehová Nisi, el poder de Jehová Rahab, el poder de Jehová Sidkenu. Puedes invocar el poder de Jehová Sabaoth. Puedes invocar el poder de su nombre, y el poder de su nombre se va a manifestar, y entonces tú vas a ser bendecido con el poder del nombre del Dios Todopoderoso. Pero no puedes invocar el nombre de Dios donde no hay un ambiente, donde no hay un altar. Los altares se crean, los altares se hacen para invocar el nombre. Yo no sé si me estoy explicando. Esto no es religión, esto es reino de Dios, es cómo funciona. No es magia. Yo voy a invocar el nombre de Dios en un ambiente de adoración y Dios va a manifestarse. Por eso Isaac lo primero que hace es construir un altar, restaurar el altar, generar ambientes de adoración, adorar a Dios, honrar a Dios, exaltar a Dios. Si nosotros comenzamos a adorar a Dios en la calle, en la casa, donde quiera que estemos, entonces donde yo esté, ahí se va a crear un ambiente de adoración para invocar el nombre de Jesús. El nombre es el poder de gobierno de Dios. Dios gobierna con el poder de su nombre. Dios se manifiesta con su nombre. De modo que cuando nosotros alabamos,
nuestra alabanza se convierte en el trono de Dios, en el ambiente propicio para que Dios gobierne y manifieste el poder de su nombre. Aleluya. Wow. Esto es poderoso. Esto es poderoso y es como funciona. No funciona de otra manera. Entonces, el fundamento de mi posesión es el poder del nombre del Señor, el cual debe ser adorado. Gracias, Lenín. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces, el fundamento de mi posesión, Dios te asigna territorio. Tú debes ese territorio marcarlo con adoración. Dios te asigna territorio con su palabra. Cuando Dios te habla, te está asignando territorio. Ese territorio usted debe marcarlo con adoración. Cuando usted marca el territorio con adoración, usted debe restaurar el altar, generar un ambiente de adoración, construir un ambiente de adoración en su casa, en su lugar de trabajo. Cuando usted tiene el altar construido, es decir, un ambiente de adoración, cuando usted alaba a Dios en su casa, adora a Dios en su casa, cuando usted deja de quejarse y de lamentarse, usted tiene un altar y en ese altar usted invoca el nombre de Jesús. Y cuando usted invoca el nombre de Jesús, el poder que el nombre contiene se va a manifestar a favor tuyo. Por eso en medio de la escasez viene Jehová Jireh y te provee. Aleluya. En medio de la enfermedad se manifiesta Jehová Rafa y te sana. Cuando usted invoca el nombre del Señor, no hay otro nombre sobre él. Por lo tanto, el nombre de los poderosos de este sistema huyen delante de él. Los demonios se esconden y no pueden tocar tu casa. La maldición no puede venir sobre tu casa o sobre tu negocio, porque el poder del nombre se manifiesta, que es bendición. Así que se levanta un altar para invocar a través de la adoración la manifestación del poder del nombre de Dios. Explico una vez más. Cuando hablo de un altar no me refiero a los altares tradicionales que usted conoce. Estoy hablando de crear un ambiente de adoración, un lugar donde se adora a Dios, donde se alaba, donde se ora, donde se canta y donde se estudia la palabra de Dios. Eso es un altar de adoración. Si usted adora y ora en su casa y hace de su casa una casa de oración y alabanza, su casa será un altar. Si usted adora a Dios y glorifica a Dios y honra a Dios en su trabajo, en su negocio será un altar. Y si creamos un altar, ¿qué tenemos? Tenemos un altar que nos da la autoridad, el derecho de invocar el nombre del Señor. Y el nombre del Señor es poder. El nombre del Señor es presencia. Es la presencia de Dios la que me da posesión, la que te da posesión, la que me asigna territorio con el poder de su nombre. Y la presencia de Dios debe ser adorada. Por eso levanto un altar de adoración, invoco su nombre y sigo adorando. Cuando Dios le habla a Isaac, está manifestando el poder de su nombre para bendecirlo. Cuando Dios te habla, Dios está comprometiendo su nombre. Vaya en mi nombre, haga esto en mi nombre, dígale que va de mi parte. Y entonces, mire esto, usted va a poder entrar donde se le abren las puertas a ese nombre. Si ese nombre no tiene autoridad, no le paran. Te van a decir, ¿quién es ese?
No lo conocemos. Está como los hijos de Seba. Cuando fueron a echar fuera aquel demonio, ¿quiénes son ustedes? No los conocemos, le dijo. Y los demonios se le tiraron encima, le dieron una pela a los muchachos. ¿Y sabe qué le dijeron? Nosotros conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes no los conocemos. Es decir, cuando el nombre no es reconocido, no abre puertas, pero cuando el nombre es reconocido, abre las puertas. Y el nombre de Jesucristo, la Biblia dice que delante de su nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y delante de ese nombre huyen los demonios, delante de ese nombre huye la enfermedad, el dolor, la angustia. Delante de ese nombre se abre el cielo y te bendice. Delante de ese nombre la provisión se activa. Delante de ese nombre ocurren cosas poderosas y extraordinarias. Porque ese nombre tiene poder, ese nombre tiene peso. Cuando Dios te habla, Él está manifestando el poder de su nombre para bendecirte. Así que debemos invocar el nombre de Dios, adorarlo, proclamarlo, aclamarlo, invitarlo a manifestarse con adoración apasionada, indistintamente de cuál sea la condición temporal o natural. No importa cómo sea, debemos mantenernos y adorar. Si una promesa de Dios, una palabra profética te capacita sobrenaturalmente para poseer. Lo repito, una palabra de Dios, una palabra profética te capacita naturalmente para poseer. Escucha bien, sobrenaturalmente. Diga sobrenaturalmente. Si una palabra profética no me capacita naturalmente, que un ambiente natural sea hostil, sea contrario, sea imposible, no significa que no pueda ocurrir en ese ambiente lo que una palabra profética me ha capacitado sobrenaturalmente para hacerlo. Porque sobrenatural significa que está por encima y domina lo natural. Cuando lo sobrenatural se manifiesta, lo natural obedece y se transforma. Por eso que un hijo de Dios puede lograr cosas que naturalmente no se podía lograr. Porque cuando Dios habla, cuando Dios te da una promesa, esa promesa es sobrenatural. Así que esa promesa que es sobrenatural está por encima de la condición natural. Esa promesa que es sobrenatural gobierna lo natural y termina transformándose lo natural para que suceda lo que sobrenaturalmente se dijo. Oh, aleluya. Sí, es algo glorioso adorar a Dios. Es algo glorioso. Por eso les estamos animando que se conecten con nosotros estos 21 días de ayuno que comenzamos el 31 de agosto a las 6 de la tarde. Necesitamos levantar, entrenar, capacitar a una generación de adoradores. Gente que podamos crear el hábito de adorar, la cultura de adorar, de celebración al Rey de toda la gloria. Que adoremos, que resistamos con adoración, que nos mantengamos adorando, que nos mantengamos vigilantes, que adoremos, que cantemos, que alabemos, que honremos. Así que cuando recibes una palabra, debes concentrarte en ella, invocando el poder del nombre de Dios. Recibes una palabra de Dios, invoca el nombre de Dios, concéntrate en ella. Cuando Dios te da una palabra, te dio una llave. Entonces deja de quejarte porque la puerta no se abre. Tienes la palabra, tienes la llave. Usa la llave, que es el poder de la palabra, y actívala con la adoración al Rey de Gloria. Invoca el nombre del Señor. El nombre de Dios es poderoso y digno de ser alabado. Lo tercero que hizo Isaac, dice, plantó allí su tienda. Lo tercero que hizo, plantó allí su tienda. Si Dios me da algo, es mío.
¿Cómo hago yo? Escúcheme, si Dios me da algo en posesión, lo normal es que levante mi casa ahí. Así que él hizo su casa allí. Isaac decidió habitar en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Por lo tanto, se dispuso a edificar un ambiente de adoración. Dios me habló y voy a hacer de esa palabra mi casa. Allí donde Dios me habló, allí hizo su habitación. Así que comenzó a habitar en el poder de la palabra de Dios. Él sabía que habitar en el poder de la palabra de Dios iba a activar todo el poder creativo que esa palabra contiene. Como decíamos, la adoración es el trono de Dios desde donde Él ejerce gobierno. Cuando nosotros adoramos, alabamos a Dios, estamos creando un trono donde Dios se sienta y ejerce gobierno. El reino es el territorio donde se reconoce la autoridad y el poder del rey. Yo reconozco la autoridad y el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores con obediencia, con adoración. Cuando yo creo un ambiente de adoración, mi casa se convierte en reino de Dios. Porque ahí en ese territorio se está reconociendo la autoridad y el poder del Rey. Quiere decir que lo que es posible en el reino de los cielos es posible en mi casa, porque ahora mi casa se convirtió en el territorio de Dios. Entonces, cuando usted escucha que en Venezuela se levantaron no sé cuántos brujos, que se levantaron esto, que van a hacer aquello, que van a entregar a Venezuela, usted no tiene que desesperarse por lo que ellos pretenden. Usted lo que tiene que hacer es concentrarse en la adoración, en alabar a Dios. Si nosotros alabamos a Dios en Venezuela, si nosotros glorificamos a Dios en Venezuela, entonces Venezuela se convierte en trono de Dios y Dios se sienta en ese trono y Venezuela se convierte en un territorio que reconoce la autoridad y el poder del Rey. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Se llama reino. Reino. Recuerde, el reino es el territorio donde se reconoce la autoridad y el poder del Rey. Ese es reino. El reino es el territorio donde opera la autoridad y el poder del Rey. Y la autoridad y el poder del Rey es reconocida y obedecida por sus ciudadanos. Entonces no importa lo que el enemigo pretenda hacer, los ciudadanos del reino de Dios estamos adorando, resistimos adorando, seguimos adorando y entonces declaramos que Venezuela es territorio de Dios. Los demonios huyen en el nombre de Jesús. Persistencia en la adoración. De la palabra de Dios es la que nos asigna territorio, la que nos da territorio a poseer. Y debemos determinarnos a habitar en la presencia de Dios, quien es el origen de esa palabra. Dios, si la palabra de Dios te asigna territorio, te da territorio. Así que nosotros debemos determinarnos a adorar a Dios, que es el origen de esa palabra que se te dio. La palabra de Dios está respaldada por el poder de Dios, por la autoridad y el poder de Dios. Por eso cuando una persona cree la palabra de Dios es imposible que no pase. Cuando Dios le habla a alguien y no estás viendo resultados en la palabra que se te ha dado, tú tienes que preguntarte, ¿estoy realmente obedeciendo la palabra de Dios? Simplemente la tomé para entretenerme. Porque si Dios te habla y tú no obedeces, entonces no va a pasar nada. Pero cuando Dios te habla, cuando tú tomas una promesa de Dios y la tomas con seriedad y avanzas en esa palabra y crees esa palabra y te mueves en esa palabra y sigues avanzando en esa palabra, esa palabra está respaldada por el poder y la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Dios siempre va a respaldar su palabra. Dios tiene compromiso con una palabra dada por Él y creída por uno de sus hijos. Isaac ahora tenía territorio asignado por una palabra de bendición. Dios le apareció y le dijo: te bendeciré, te voy a engrandecer y te voy a multiplicar.
conforme a la palabra que le di a tu padre Abraham. Así que ahora él tenía territorio asignado por una palabra de bendición. La palabra de bendición te asigna territorio. Así que dejó de andar errante y edificó allí su casa. Una persona que tiene una palabra de Dios en su corazón no es un errante. Una persona que tiene una palabra de Dios en su corazón y cree esa palabra y vive por esa palabra es una persona con posesión. Desde que Dios le habló a Isaac dejó de ser errante. Estableció su casa en la palabra que Dios le había dado. Así que no se trata de emocionarse con una palabra recibida. Se trata de habitar, de hacer de ella nuestra habitación, de habitar en la presencia de Dios y entender que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y entonces debemos marcarlo con adoración, con alabanza, con adoración genuina, intensa, profunda. Y lo cuarto que hicieron, dice, abrieron allí un pozo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Así que lo primero, cuando Dios le habló y le asignó territorio, lo primero que hizo Isaac fue edificó un altar a Dios. Lo segundo, invocó el nombre de Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos. Lo tercero que hizo, plantó allí su tienda, su casa, su habitación. Y lo cuarto, abrieron allí un pozo. Tierra y agua. Así que Dios te da posesión, tierra y agua. Diga tierra y agua. Bendigo la vida de los hijos de Dios con tierra y agua en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tus negocios con tierra y agua en el nombre de Jesús. Entonces, adoración a Dios hará que tus pozos comiencen a fluir con aguas de bendición. Adoración a Dios hace que el río de Dios comience a regar el territorio que Él te ha asignado a través de una palabra de bendición. Dios te asigna territorio, tú adoras y el río de Dios comienza a fluir. No llovía en ese territorio, no llovía en ese tiempo. No había agua y la escasez dominaba los ambientes. La falta de tierra y de agua traen escasez. Donde no hay agua hay escasez. Así que habían unos territorios, pero no tenían agua, no llovía. Cuando Dios te da un territorio, te asigna una fuente. No sé si me estás entendiendo. No sé si me estoy explicando. Cuando Dios te da territorio, cuando Dios te asigna territorio, le construye una fuente, le crea una fuente. Hace que los pozos que están allí comiencen a fluir agua viva. Y declaro en el nombre de Jesús que en los territorios entregados por Dios, la agua viva del Espíritu comience a fluir en el nombre de Jesús, desde adentro hacia afuera. Y cuando los ríos fluyen de adentro hacia afuera, significa que no está determinado por lo que sucede en tu medio ambiente externo. Por eso Jesús dijo en el gran día de la fiesta: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hoy en el nombre de Jesús declaramos que en tu interior corran los ríos de agua viva del Espíritu, para regar el territorio asignado por Dios. Falta de tierra, de agua, escasez. Tu adoración persistente a Dios provoca la manifestación de la presencia de Dios, la cual a través de su palabra te asigna territorio y hace que el río de Dios, el río del Espíritu, haga brotar de tus pozos grandes caudales de agua celestial. Oh, no. Puede ser que en un territorio no haya agua, en el cielo siempre habrá agua. Y cuando tú, por la obediencia a una palabra de Dios, abres un pozo, puede ser que naturalmente no había agua en ese pozo, pero cuando un hombre o una mujer responde en obediencia a una palabra de Dios, Dios le pondrá agua al pozo del cielo. Y entonces del interior del pozo brotará agua.
lo que significa que los próximos ríos de gloria en tu vida, los próximos ríos y manifestaciones de gloria en esta nación, los próximos ríos de manifestaciones de gloria en tu vida y en tu casa, no dependerán de los ambientes externos, sino del ambiente interno que Dios está creando en tu ser. De allí el Espíritu hará que los ríos fluyan. De allí el Rey de Gloria traerá ríos para regar lo que siembre, lo que toques tu territorio, para regar a esta nación. Cuando el río de Dios toca un territorio, puede que ese territorio haya sido estéril. Cuando el río de Dios lo toca, la esterilidad se va. Y declaramos hoy en el nombre de Jesús que el río de Dios, la bendición de Abraham, de Isaac y Jacob te alcancen. En el nombre de Jesús, la bendición de Abraham te alcance. En el nombre de Jesús, toda maldición quede cancelada y declaramos hoy que el río del Espíritu fluya. Que el Espíritu de Dios fluya en el nombre de Jesús. Es hora de que seamos adoradores. Es hora de que nos propongamos adorar. Es hora de que dejemos la queja, el lamento, la murmuración. Es hora de que nos levantemos como un pueblo de Dios que adora, que canta, que alaba, que glorifica a Dios. Si Dios te habló, tienes territorio. Cuando Dios te habló, te asignó territorio, ahora adora. Porque cuando tú adoras, Dios hace que fluya el río del interior. Quiero que lo capte. El río del interior, río sobrenatural. Río sobrenatural significa sobrenatural. Está por encima de lo natural. Lo sobrenatural gobierna lo natural y hace que lo natural sea transformado para que produzca lo que sobrenaturalmente se te asignó. Adoramos a Dios, creamos ambientes donde la presencia de Dios desciende, donde la presencia de Dios se establece. Necesitamos crear una cultura de adoración, gente que adore a pesar de las circunstancias. Cavaron un pozo y el agua fluyó de adentro. El agua fluyó de adentro. Y en el nombre de Jesús declaramos que la fuente del Espíritu que está en tu ser interior comience a fluir en los próximos días. En el nombre de Jesús. Y que lo que tú toques sea regado por el río de Dios. Esa palabra que estás creyendo, yo no sé si hay alguien que está creyendo, pero cuando tú crees una palabra, cuando tú crees una palabra de Dios, tú conoces una palabra de Dios y persistes en una palabra de Dios, papá va a traer esa palabra, te asigna territorio. Ahora, a través de la adoración y de tu fe, papá va a asignar agua, va a asignar río a ese territorio. Ese territorio va a ser lleno del agua del Espíritu. Esa agua del Espíritu va a tocar la palabra dada y va a hacer que las cosechas de la gloria de Dios se hagan tangibles en tu vida. No es un juego, es reino, así funciona. Así que ellos llegaron allí, levantaron un altar, invocaron el nombre, edificaron su casa y abrieron un pozo. Aleluya. Así marcaron el territorio. Dios nos habló. No hay pasividad cuando Dios habla. Cuando Dios habla tiene que haber acción. Cuando Dios habla, alguien tiene que construir un altar. Cuando Dios habla, alguien tiene que adorar. Alguien tiene que cambiar sus actitudes. No puede seguir igual. Usted no puede llegar a su casa, decir Dios me habló y seguir quejándose y lamentándose, seguir peleando y seguir influenciado por lo que las redes dicen. Usted no puede llegar a su casa a pelear con todo el mundo, porque ahora cuando sube ve las tremendas colas de gasolina. Usted tiene que llegar a su casa. Dios te habló, entiende, Dios te habló. Tienes que edificar un altar, comenzar a adorar, a alabar, a honrar, a glorificar, a cantar, a aplaudir. Tienes que comenzar a darle a Dios la gloria, a levantar un altar para la gloria del Rey de Reyes, a crear un ambiente para invocar el poder de su nombre. Jehová Jireh, porque Jehová proveerá a sus hijos. Veremos una manifestación de la gloria del poder del nombre. Aleluya.
Cuando nosotros nos congregamos, aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Invocamos el poder del nombre y por el poder del nombre las provisiones divinas vienen. Es el poder del nombre obrando en la vida de alguien, de una persona de fe, cambiando un territorio hostil a favor. Y en ese territorio donde Dios nos habló, habitemos. Aleluya. Habita allí. Construye. Quédate en su presencia. Proclama la palabra, abrázala, confiésala, háblala en el nombre de Jesús. Y luego cava un pozo. Cava un pozo. ¿Por qué cava un pozo? Dios me habló. Señores, aquí no hay agua. Nosotros, mira, por todo esto hemos cavado pozo, no hay agua. Yo no voy a cavar pozo por la condición del suelo o del subsuelo. Yo voy a cavar un pozo por el poder de la palabra que me ha sido dada en el nombre de Jesús. Y así te dice Dios: cava tu pozo. Es hora de ir y cavar tu pozo, porque voy a ponerle agua a ese pozo. Van a fluir los ríos del Espíritu, y esos ríos del Espíritu van a transformar los ambientes. Cava tu pozo, obedece la palabra, camina en ella, muévete en ella, adora y mantente adorando en el nombre de Jesús, el Rey de toda la gloria. Aleluya. Nada es imposible para Dios. Vamos, Adrián, grande, que estamos cantando ahora. Grande. Aleluya. Vamos arriba, vamos. Vamos, los adoradores que adoren. Declaramos hoy en el nombre de Jesús que si por fe cavas un pozo, ese pozo va a dar agua. No por la condición del suelo y del subsuelo, sino por el poder de la palabra impartida a tu espíritu. Dios es grande. Invocamos el poder del nombre. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él. Aleluya. Eres grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para Él. Tierra y agua. Tierra y agua. Escucha bien, tierra y agua traen prosperidad, productividad y desarrollo. Tierra y agua. Tierra y agua traen prosperidad, productividad y desarrollo. No depende del suelo ni del subsuelo. Tierra es asignada por la palabra de Dios. Una palabra de Dios creída por alguien
y marcada con adoración va a hacer que el agua del Espíritu fluya en el ser interior. No depende del suelo ni del subsuelo. Vamos, mire a alguien, dígale: tu desarrollo, tu prosperidad, tu productividad no depende del suelo ni del subsuelo. Depende de la palabra asignada a tu espíritu, de tu adoración persistente y del río del Espíritu que hará como respuesta a tu obediencia a la palabra y a tu adoración, que el río fluya de tu interior para regar el territorio de la palabra y generar prosperidad, productividad y desarrollo. En el nombre de Jesús. Vamos arriba. Grande y fuerte es nuestro Dios. Arriba. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para él. Arriba. Oh, aleluya. Grande, Sí, Señor. fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos, grítalo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Abrir un pozo. Escúchame. Abrir un pozo es disponer tu corazón con adoración espontánea y genuina. Abrir un pozo es disponer tu corazón con adoración espontánea y genuina para que el río del Espíritu fluya a través de nosotros y llene la tierra de su gloria. Te lo digo de nuevo. Palabra de Dios asigna un territorio, ¿cierto? Dios te habla, te está asignando territorio, te está capacitando sobrenaturalmente, lo que hace una palabra. Cuando la palabra de Dios llega a la vida de alguien, irrumpe en un ambiente, lo natural, recuerda, sobrenaturalmente, lo natural está bajo el gobierno y la influencia de lo sobrenatural. De modo que cuando lo sobrenatural llega, lo natural es transformado para que lo sobrenatural, o para que lo sobrenatural contiene, suceda. Por eso es que Él es grande. Escucha bien, escucha bien. Abrir un pozo es disponer el corazón, mi corazón, tu corazón, con adoración espontánea y genuina, para que el río del Espíritu fluya a través de nosotros y llene la tierra de su gloria. Oh, gloria a Dios. Ríos de agua viva están llenando este territorio. Ríos de agua viva llenando tu casa. Ríos de agua viva llenando tus negocios. Ríos de agua viva llenando tu cuerpo. Sanando, liberando, echando fuera enfermedades ahora en el nombre de Jesús. Ríos de agua viva llenando a Venezuela. Ríos de agua viva llenando la tierra, toda Sudamérica, Centro y Norteamérica, toda la tierra, Europa, Asia, África, todo en el nombre de Jesús. Oceanía, todo es lleno de la gloria de Dios, porque Él es grande. Una vez más arriba. Fuerte es nuestro Dios. Grande, Aleluya. fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande
Aleluya. Tierra y agua. Tierra y agua. Es prosperidad, productividad y desarrollo. Tierra y agua. Tierra y agua. Cuando hay tierra y hay agua, cuando hay una palabra de Dios, y esa palabra de Dios es regada con adoración genuina, espontánea, resistente, perseverante, entonces tu adoración va a generar la respuesta de Dios para que los ríos del Espíritu fluyan de tu ser interior, para que los ríos de la gloria de Dios, el río de Dios. ¿Cuántos saben que en el cielo hay un río? ¿Cuántos saben que en el cielo hay un río? No hay problema allá de verano, ¿qué tal? No, cuando el río de Dios fluye. Así que no hay problema, el río del cielo viene, inunda y toca la tierra. Lo que en la tierra era imposible va a suceder, va a ocurrir en el nombre de Jesús. Entonces no depende del suelo ni del subsuelo, no depende de los ambientes, no depende de lo que los hombres o mujeres digan, depende de lo que Dios dice. Una persona creyendo y abrazando una palabra de Dios y adorando y marcándola con adoración, esa gente va a hacer que el río de Dios fluya sobre esa tierra y los milagros comiencen a suceder. Por eso necesitamos establecer cultura de adoración sobrenatural. Sobrenatural hace que lo que es imposible en la dimensión natural ocurra por la influencia de lo sobrenatural sobre ese ambiente o territorio. A Dios le damos la gloria y le damos la honra. Levanta tus manos. Declaramos la bendición del Dios Todopoderoso sobre tu vida. En el nombre de Jesús, la gente que está conectada a través de las redes, bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Los bendecimos, declaramos una activación profética sobre ti, con la autoridad de la paternidad que Dios nos ha dado, con la autoridad apostólica y profética de la casa, asignada del Padre a la casa. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Asignamos por la palabra territorio y que el río del Espíritu fluya. Declaramos milagros en tu vida, que la batalla que tenías en la dimensión natural, ahora la victoria por la influencia de lo sobrenatural sobre tu territorio natural se dé, porque lo sobrenatural viene sobre lo natural y lo transforma. En el nombre de Jesús bendecimos tu vida con milagros, con sanidad, con liberación, con prosperidad, con productividad, con desarrollo, expansión, crecimiento. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. A Él sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Adoramos a Dios. Recuerden, les animamos, 31 de agosto estamos comenzando nuestro ayuno de adoración y alabanza. Les animamos a todos para participar. Tú puedes tomar un día. Ese día de ayuno a las 6 de la tarde del día que tomes hasta las 6 de la tarde del otro día, extensión de alimentos. Pero durante los 21 días vamos a abstenernos de queja, de lamento, de crítica, de murmuración, de pleitos, de contienda. Así que te animamos para que participe, y por este medio haznos saber que estás participando. Haznoslo saber por allí, por Facebook, por Instagram, nos pueden escribir, ¿verdad? Ok, nos escribes y entonces nos haces saber: yo estoy participando en el ayuno de 21 días de adoración y alabanza. A Dios sea la gloria y a Dios sea la honra. Vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Vamos a darle a Dios la gloria. A la gente que está conectada vamos a hacerle saber la manera cómo usted puede colaborar si desea hacerlo. Si quiere hacer alguna colaboración, si desea hacerlo por voluntad, porque desea, bueno, le vamos a hacer saber cómo. Dios los bendiga, la gracia de Dios sea sobre todos ustedes y los esperamos el próximo viernes. El próximo viernes 7 de la noche vamos a tener la cena del Señor. Próximo viernes la cena del Señor.